Hoy se cumplen, ponele, dirían los chicos, porque hay fechas, hay quien dice que fue el 28, hay quien dice que fue el 18. Yo tenía hasta la fecha del 18 y salió gente a decir que el 28. De los últimos 10 días más o menos no cambian la cuestión. En estos días se cumplen 20 años de la salida a la venta de Último Bondi a Finisterre, el anteúltimo disco de Los Redonditos de Ricota. Un título de los que a mí me gustan más, de los que el Indio le ha puesto a los discos de los que han participado, porque es de los que mejor encapsula un rasgo de él que a mí me divierte mucho y que creo que estamos haciendo conscientes ahora que estamos leyendo todos los capítulos del libro, de la autobiografía del Indio, y nos damos cuenta siempre esta cosa de que, bueno, ustedes saben que el Indio te puede hablar de temas complicados y en un nivel verdaderamente envidiable, pero siempre tiene esta cosa de, apenas yo creo que tiene una especie de sensor cuando se da cuenta de que esto se puede estar convirtiendo en algo excesivamente serio, lo afloja de inmediato con una broma, con una chanza, con una ironía, aflojar en el sentido de aliviar tensión, pero no en el sentido de negar lo que acaba de decir ni de relativizarlo, no es una forma de darle un broche por eso, a su estilo. Creo que estas dos cosas son parte de lo que define el estilo Solari. Finisterre, todavía leí hace un rato un tuit de alguien que decía, tardé 20 años en entender qué era lo que quería decir el título, de qué iba, hasta que lo googleé finalmente, lo decía alguien hace un rato antes de venir para acá, lo vi. Finisterre es una de esas palabras que forman parte de ese tan peculiar universo de palabras Solari que tienen que ver con determinadas lecturas, que algunas son también pueden ser muy elevadas, y otras tienen que ver también con la cultura popular, ¿no? Con los cómics, etcétera, etcétera. Yo la verdad que no sabría recordar por qué ventana entró el concepto de Finisterre en mi cabeza, pero probablemente puede haber sido por un cómic también. Era la forma en la que en tiempos antiguos se identificaba el fin del mundo. O sea, no olviden que durante mucho tiempo se pensó, por ejemplo, que la Tierra era plana, entonces significaba que había un momento en que la Tierra se acababa, no era que podía seguir dando vueltas sobre sí misma, y ahí caías vaya a saber Dios dónde, y eso era algo que se definía como el final de la Tierra, ¿no? Este concepto se había aplicado a sitios muy concretos, ¿no? Para los romanos del imperio había un cabo en España donde había un faro que se llamaba, que le pusieron precisamente el cabo de Finisterre, porque para ellos era el extremo del mundo conocido, ¿no? Durante determinada época. O sea, imaginen qué pequeño era su mundo para pensar que después de España no había nada más. Y acá, Finisterre, el final del mundo, es un final del mundo que uno piensa a partir de la dimensión histórica del término, en términos puramente geográficos, pero que también tiene que ver, o sea, cuando estás hablando del fin del mundo, estás hablando del fin del mundo. Hay muchas maneras de que el mundo termine, ¿no? Y de una manera puramente física, de geométrica, si se quiere, de límites de fronteras, y hay maneras que tienen que ver con una hecatombe, ¿no? Una noción que también puede tener que ver con una hecatombe, y en ese momento, estamos hablando de 1998, la noción de cierto Finisterre, de cierto fin del mundo, de cierto fin de la Tierra, se nos volvía a acercar, ¿no? A todos aquellos que habíamos crecido o vivido durante la dictadura, que después habíamos sufrido el caos tremendo que había implicado la hiperinflación y el final anticipado del gobierno de Alfonsín. Había una especie de sensación medio tremebunda, pero el Indio, a su estilo, le rizó el rizo de esta manera, aplicando que en todo caso en un lugar al que íbamos a llegar en un bondi, ¿no?
En esta cosa contradictoria, es decir, uno cuando piensa en Finisterre piensa algo infinitamente lejano, y el único medio de transporte, o el que menos se te ocurre como apropiado para llegar a ese lugar, es un bondi, ¿no? Pero bueno, Solari puro. Es un disco muy definitorio de un rumbo, ¿no? De un rumbo artístico y musical sobre el que el Indio iba a seguir una vez que fuese solista también, ¿no? El disco anterior, Luzbelito, ya insinuaba un poco este nuevo rumbo, esta cosa de componer más a partir de samples, o utilizar máquinas, o laburar con determinado tipo de sonidos para crear texturas, pero Luzbelito tenía un poco esta cosa híbrida todavía, porque todos los temas que tenían que ver un poco con el contexto del título, o con digamos, cierto hilván temático que el título Luzbelito insinuaba, iban en una dirección musical, y ahí en el medio quedaba una cuña que era algo que había quedado en medio del pasado, que era el blues para la libertad, que era un tema muy viejo del Indio, y ese medley de Mariposa Pontiac y Rock de mi país, dos canciones que habían grabado por lo menos parte de las pistas en Brasil, cuando grabaron con una sección con un combo de brasses que se llama La Mantiqueira, un grupo de vientistas maravillosos. Y Último Bondi es el primer disco en el cual este concepto redondea la obra entera, ¿no? El Indio todavía se queja un poco porque él siente que todavía esto no está del todo empatado, lo que es lo electrónico, el tema de las texturas y qué sé yo, con el pulso humano. Él siente como que todavía no está casado del todo, y por eso suele decir, y sigue diciendo, que el disco que a él más le gusta de Los Redondos es Momo Sampler, porque es donde piensa que esto se encastró finalmente perfectamente, ¿no? Donde la tecnología y la forma de mezclar y la forma en la que suena finalmente el disco en cada uno de nuestros reproductores hogareños se parece más a la idea que él venía persiguiendo. Pero bueno, ya hablé demasiado, de momento. Arranquemos con la música de El Último Bondi a Finisterre, con este tema tan divertido que es Las increíbles andanzas del capitán Buscapina en Cibersiberia.
el estallido con que todo comienza. Hoy es de esos días que sé que hay muchos mensajes, qué sé yo. Mario Marchese dice, ¿qué disco? Desde cuando nació mi primera hija, tremendo, indio querido, ya hablaba de internet y no sabíamos qué era. Abrazo grande. Por ahí estaba Daniel Sandoval, dice, hay un error, en realidad el disco salió el miércoles 18 de noviembre, y dejó un aporte, la opinión de Gustavo Cerati, que escribió sobre este disco, que publicó una columnita del suplemento Sí, el diario Clarín. Por Twitter, Mariana Dufault, por un lado, decía, yo imagino que debe ser 28, porque en general los 28 siempre habían novedades, no era una fecha como un poco emblemática, sobre todo los 28 de diciembre, donde solía haber fiesta ricotera. Y también dice por ahí, a ver si la encuentro, que también estuvo en un lugar llamado Finisterre. Yo estuve en Finisterre, en el río Paraná, no sabía que hay en Finisterre sobre el río Paraná, espero encontrar la foto, dice también. Emanuel @enjambreado dice, buen disco, difícil al principio para nuestros virgos oídos. Lo escuchaba en un musimundo con auriculares que ponían entre góndolas. Así es. El disco Último Bondi a Finisterre tenía, como ya venía siendo tradición en los discos de Los Redondos, un pequeño texto que ponía en contexto, perdón por la aparente reiteración. En este caso era un textito que se llamaba Test para el colono virtual, fragmento, escena 5, y tenía 5 puntitos, ¿no? Que decía, número 1, no mutar. Número 2, mutar cuando solo es nuevo lo que hemos olvidado. Número 3, mutar si Dios es digital. Número 4, mutar si se piensa que el nuevo Dios nos va a salir mejor. Y número 5, mutar porque nos gusta el Bondi a Finisterre y porque vale la pena la leyenda del futuro. Muy bonito. El indio me contaba que en su cabeza, digamos en su imaginario, Finisterre era un lugar virtual ubicado en una suerte de frontera, una ciudad del este del futuro, donde podría tener lugar la Blade Runner del subdesarrollo, ¿no? Un lugar que, como en todo el imperio, está demasiado lleno de pobres, por lo cual se vuelve cada vez más peligroso. El primer tema que acabamos de escuchar, Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Cibersiberia, hay una serie de condimentos muy, muy lindos. Por un lado hay un disparador que tiene que ver con una noche en Pinamar, de tiempos bien remotos, con el negro Bailinson, con el hermano mayor de Sky, que fue amigo del indio antes que Sky, su mujer y Fenton, uno de los primeros bajistas de Los Redondos, y en medio de la joda que estaban, el indio se puso a dibujar un cómic, una aventura en la cual había un superhéroe que en realidad estaba basado en la figura de Fenton, vestido con una capa que tenía el sello de Boehringer, del laboratorio que es el que fabrica la buscapina, porque dice él que Fenton tenía unos problemas de hígado espantosos, pero no se cuidaba nada, entonces la buscapina tenía que estar siempre a mano. Y había un villano, obviamente, que era un bigotudo de galera, que le disputaba el amor de la polaca, que era la rubia fastuosa de tetas grandes, que era la novia del capitán Buscapina. Y lo que puedo decir hoy es que esta historieta, este dibujo se conserva, y que va a ser una de las cosas que vamos a poner en el libro, y que es muy, muy divertido. También hay otro disparador. Lógicamente en esa época, en ese contexto, mucha gente supuso que cuando se hablaba de Walter, la cabeza disparó para el lado de Walter Bulacio, ¿no? Y el Walter en realidad era Walter Sidotti, el baterista de la banda, que que siempre tuvo el diente muy dulce y que siempre andaba encima con la golosina de moda, qué sé yo, cualquier cosa, ¿viste lo que te están vendiendo en la televisión? Bueno, eso siempre Walter tenía en los bolsillos. El indio cree recordar que de un viaje le trajo una golosina que se llamaba Combomán, por eso,
con la que Walter se llenaba la boca al mejor estilo Tinelli, y que por ahí, evidentemente, Walter y su bocado Combo Man y su bocado Maravilla y todo eso, viene de ese lado, de la cocina totalmente interna, de la cotidianeidad de la banda por entonces. Ahora, este tema de apertura tan divertido, tan lleno de imágenes y de sonidos, por eso que sonaban por entonces raro a los que estaban acostumbrados tan solo a la versión más rockera de los Redondos, da lugar a un segundo tema que cambia el clima del disco por completo. Con dos pupilas te van a matar.
Bang, una comedia de enredos. En alguna medida o en buena medida los temas y la forma de Finisterre tiene que ver con un nuevo proceso o nuevos procesos colaborando con el acto de la composición, ¿no? Digo, yo no sé, uno a veces lo da por sentado, y la verdad que la mayor parte de la gente no tiene por qué tener idea de esto, ¿no? Uno en general puede componer un tema en una guitarrita o en un pianito. El Indio, las primeras demos que hacía, grababa con 2 grabadores enfrentados, una guitarra y 2 baldes, haciendo la percusión, y en general cuando digamos las formas de bocetar un tema, una canción son elementales, la diferencia con respecto al tema terminado para que uno entienda finalmente o le saque el jugo o sepa cómo va a quedar plantado, es como tan grande, la diferencia es tan grande como la que va de un guión cinematográfico a la película terminada, ¿no? Con el guión uno se puede hacer una idea, pero con ese mismo guión un director puede hacer una cagada infumable y otro puede hacer una genialidad, ¿no? Al aparecer estas máquinas, el Indio ya construir y equipar Luzbola, el estudio, y con toda esta nueva tecnología que venía a través de los samplers y todo eso, lo que te permite es que cuando vos bocetás una canción, ese boceto esté infinitamente más cerca de lo que puede llegar a ser la canción terminada. Entonces la ves de otra manera, ¿no? Ya nace con colores, ya nace con textura, ya nace con figuras melódicas, ya nace con arreglos que muchísimas veces se trasladan textualmente de la maqueta original a la versión que todos conocemos, ¿no? Esto es como, por eso, como si uno fuese un director de cine y decir, bueno, tengo una idea para esta película y voy y filmo una primera versión con medios bastante adecuados, ¿no? Entonces obviamente uno le puede tomar la dimensión y el vuelo que puede llegar a tomar de una manera totalmente distinta de cuando uno grababa con 2 grabadores enfrentados, ¿no? Cuando surgió esta posibilidad, y el Indio la plasmó en maquetas, y Sky hizo lo mismo, y le dieron forma, y todo eso quedaba un feel más cercano a la electrónica que hizo, que en esa época en particular, vieron que lo que hacemos los críticos siempre es tratar de buscar algún parámetro, algún gancho de donde colgarnos para ayudarnos a entender, ¿no? A veces lo colgamos muy mal, y chingamos el disparo completamente, pero bueno, es una especie de muleta que uno siempre busca, decir, bueno, ¿a qué se parece? ¿En qué línea está? Y mucha gente por eso pensaba electrónica y iba en todo caso a ejemplos obvios como Prodigy, de la época, ¿no? Como Massive Attack, que el Indio escuchaba también, porque escucha de todo, pero él dice que en realidad lo que lo marcó más fueron discos de gente que no puede estar más lejos del concepto de la electrónica, por lo menos de arranque, ¿no? Él menciona Mr. Happy Go Lucky de John Mellencamp, y un disco de los Latin Playboys, que es una banda que aquí hemos pasado más de alguna vez, que está compuesta por integrantes de Los Lobos, es decir, gente que muy claramente viene del rock más tradicional, pero mostraron hasta qué punto estaban abiertos a tratar esas formas, o a faltarles el respeto a esas formas, si se quiere, de alguna manera, utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Trabajar con DJs, con samplers, con filtros, con procesamientos, con todo ese tipo de cosas. Como ya venimos viendo, el humor que pelaba el Capitán Buscapina en el arranque, de repente clava las guampas un freno para este segundo tema, que es Está Frito Angelito, que es así heavy ya desde su ritmo. Dice el Indio que Está Frito Angelito tiene que ver también, digamos, toda esta idea del futuro que nos espera, o el futuro que ya llegó, que tenemos entre nosotros, campea por todo el disco, y en este tema habla un poco del futuro
en el que teme que nos esperen cosas terribles, ¿no? La cantidad de peligros que se nos vienen encima y uno tiene la noción de que no puede hacer nada al respecto. El indio no lo mencionó, pero no hace falta, digo, el primer ejemplo, el ejemplo más lógico es el cambio climático, ¿no? Que estamos padeciendo sus consecuencias cada vez más, y que aún así el presidente de la nación más poderosa del planeta sigue diciendo que el cambio climático no existe. Pero bueno, cosas del Finisterre de hoy, no del de entonces. El tercer tema de Último Bondi a Finisterre es el árbol del Gran Bonete. Con
perfume del napalm. Antes de hablar con Santiago Donnell, habíamos escuchado El árbol del gran bonete, que marca también un viraje feroz. Veníamos de la cosa medio electrónica e infecciosa y con sentido del humor del Capitán Buscapina, a esa cosa densa y heavy de esta Frito Angelito, y ahora viene esto que arranca con este ritmito casi folclórico, al que cuando entra la guitarra de Sky también le da una cosa heavy, rockera, claramente. El indio dice que en general disfruta mucho más de los temas que tienen ritmos tranquilos, aunque parezca paradójico, ¿no? Alguien famoso por sus rock and rolls, porque lógicamente los ritmos más tranquilos, más pausados, dan la posibilidad de jugar más musicalmente, con los arreglos, con contrapuntos. Una cosa que siempre me hace reír cuando le dice el indio, dice: el ritmo de los Ramones está bárbaro, pero a esa velocidad, ¿qué arreglo le vas a meter si no te da margen para escuchar nada, ¿no? Ese arreglo ahí está frito, no, ¿qué podés colar? Entonces ritmos como este que estamos escuchando de repente dan una posibilidad de juego maravillosa, ¿no? Por otro lado, la letra tiene una reflexión sugestiva, ¿no? Dice el indio que intuía de alguna manera de que los Redondos se estaban convirtiendo en un grupo que podía llegar a servir solo para entretener, ¿no? Por eso la letra de alguna manera para él tiene algo que ver con una reflexión sobre el lugar que ocupaban y el lugar que no querían ocupar, ¿no? Eso de: miren lo que este bicho logró al confiar en sus sueños, soy Joker comodín en la estrella del sur, ¿no? En el juego el comodín es una carta que conviene tener, pero no está muy claro para qué sirve, más bien sirve para cualquier cosa, ¿no? Y la pregunta del indio perdido esto era: ¿en qué me estaba transformando o en qué podía llegar a transformarme, ¿no? Incluso sobre el final está esta cosa de: ya me hartó la función en la estrella del sur, que no suena muy particularmente esperanzada, ¿no? Y me imagino, bueno, cuando reflexionamos sobre todo sobre los últimos discos, obviamente dice que de una forma a lo mejor intuitiva estaba laburando o elaborando la idea de la posibilidad de un final de la banda, ¿no? Vamos a escuchar ahora uno de los temas más bonitos del último Bondi de Finisterre, que es Gualicho.
Mensaje que nos llega del amigo Isaac Penayo, que nos escucha desde Nueva York. Dice: este disco es muy especial para mí porque fue la única oportunidad que tuve para ir a Racing a ver a Los Redondos. Fue una experiencia inolvidable. No sabía que pronto llegaría el 2001 y mi partida del país, y ya no volvería a ver a Los Redondos en vivo. Saudades desde Brooklyn, dice Isaac Penayo. Escuchamos Gualicho, uno de mis temas favoritos de Los Redondos, que lo tiene como protagonista el Zumba, uno de los personajes recurrentes de la letrística del Indio, y protagonizando una historia de amor, ¿no? El Indio dice que le gusta hacer canciones de amor, por supuesto de una forma nunca edulcorada, ¿no? Siempre hay alguna imposibilidad, alguna dificultad medio irremontable dando vueltas, ¿no? Y ahí está esa frase con la que me he identificado durante muchos años cada vez que alguien me tornaba la vida imposible, que es con lo que cuesta armar un full. Y el Indio subraya esta cosa de decir, o sea, ni siquiera te estoy diciendo un póker de ases, no te estoy diciendo un full, que tampoco es una mano ganadora sí o sí, es una mano interesante, es buen juego, pero no significa una garantía de triunfo. Es decir, ya armar ese juego mediano, promisorio, ya es un laburo chino, y bueno, siempre viene alguien que te revolea que te revolea las cartas ganadoras, ¿no? Y el Indio dice también que esta cosa de alguien que descubre que el amor es mucho más que coger, ¿no? Que no pasa por ahí. Dice: un día te encontrás deseándole el bien a alguien, que no es algo que le deseas a todo el mundo, y eso es amor, ¿no? Cuando de repente descubrís que te importa más el bienestar de otra persona que más allá de cualquier otra consideración, eso es amor. Y también tiene esos versos que a mí me gustan mucho porque me parecen así rasgos clarísimos de un gran narrador, ¿no? Cuando te dice: y un par de rounds de amor con la tele encendida, y vos lo ves, ¿no? Está ahí, o sea, te tiró dos versos cortitos, y la escena se te hizo carne, la ves perfectamente, entendés de lo que está hablando, hasta te imaginás las boludeces que puede estar diciendo la televisión de fondo, y nada, es una de esas letras, uno de esos rasgos de narrador que tiene el Indio en sus letras, que no en general no necesariamente son narrativos, por lo menos del modo convencional, no, más bien todo lo contrario, pero bueno, son esos rasgos de lo que yo considero esencialmente un buen escritor. Y después de Gualicho viene Pogo.
perfume del napalm en la noche. La chispa de la letra de Pogo surgió de una nota cualquiera que el Indio pescó un día en televisión, vaya a saber qué programa era, me acuerdo que le estaban haciendo una nota al sur del país, en algún lugar, y ahí se metieron en cámara un grupo de pibas que obviamente estarían de viaje de estudio, de joda, dice el Indio que parecían un poco más chiquitas todavía, que como para hacer viaje de fin de secundario, que parecían más bien de 14 años, y ahí se metieron, se colaron ahí en la nota y cantaban y gritaban de fondo, supongo que para llamar la atención, y decían: somos las monas culeadoras, que se las veía muy desenvueltas y qué sé yo. Lo que primero que se le ocurrió era que podían estar expuestas a cualquier peligro, ¿no? Digo, porque eran muy chiquitas como para descontrolar por demás, y en todo caso exponerse a los riesgos que sobre todo nuestro género en particular tiende a significar con respecto a mujeres en situación de vulnerabilidad. Por eso de ahí el verso que dice: son más lindas que prudentes, ¿no? El Pogo es un nombre clásico de un payaso. Ha habido incluso un asesino serial tristemente célebre en los Estados Unidos que se caracterizaba por esto, ¿no? Por animar fiestitas infantiles y vestirse de payaso, ¿no? Pero claro, cuando la letra dice comen de la cajita feliz, en todo caso el payaso que uno le viene a la mente es un payaso muy claro, muy conocido y muy referenciado en una cadena de hamburgueserías, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que al Indio los payasos nunca le cayeron en gracia. Dice: en una época hice una serie de dibujos con payasos gordos y medio siniestros, y ahora he retomado algunos, así que creo que alguno de estos payasos siniestros puede llegar a terminar también en las páginas del libro de la autobiografía. O sea, se queja y se ríe por esto y dice: cada vez que quiero dibujar un payaso me sale con pinta de degenerado, digo. Y son gente rara, ¿qué se le va a hacer?
Wolfgang, un estado de mente. Entre las cosas que podemos decir de Alien Duce, una menor pero significativa, es que marca la primera aparición de Porco Rex, ¿no? Que terminaría siendo el personaje que dio el título al segundo disco solista del Indio. Cuando yo le pregunto quién es Alien Duce, él dice, y es un poco uno también, ¿no? Y explica esta cosa de que ha contado tantas veces de por qué no conviene que un artista sea militante en sí mismo, ¿no? Dice, porque si no puedes decir cosas terribles de vos mismo, empezás a esconderte, a mentir, a disimular que sos un burgués al que le gusta el buen vino, y eso no tiene sentido, arruina toda la gracia del proceso creativo. Esos versos, Alien Duce dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV, era una forma de reírse también y de reírse de sí mismo. Recuerden que en esa época venía de esa experiencia tan rara y a la vez histórica que fue la conferencia de prensa en Olavarría. Hablo de la primera vez en Olavarría, cuando le suspendieron el concierto, cuando ya estaba todo armado, estaban todos ahí, la mayoría de los pibes y las pibas ya instalados en Olavarría. Era bueno por eso eso de decir desde la TV que no quiere estar jamás en la TV era una forma de burlarse de sí mismo, ¿no? Por lo pronto, muy claramente después de esa experiencia que fue debut y despedida, nunca ni Los Redondos ni el Indio Parcé hizo esa cosa de una conferencia de prensa adelante de cantidad de medios, bueno, más allá de esa cosa pequeñita que hizo para unos poquísimos medios ahora, para cuando salió el Ruiseñor, El amor y la muerte, entre los que estábamos afortunadamente nosotros, ¿no? Alien Duce es el tipo para el cual Dios es digital, esta parte de la letra que remite al test del que hablábamos al principio, el test del colono virtual, y ahí tiene un poco que ver con la concepción del indio, con las cosas que el indio se plantea con respecto al tema de la potencial existencia de un dios o no, ¿no? La idea de que no somos nosotros los que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino al revés. Dios es una creación humana hecha a imagen y semejanza del hombre, y por eso es tan falible, ¿no? Y por eso la noción de Dios ha ido cambiando tanto a lo largo de la historia, porque somos nosotros quienes los vamos reinventando y recreando a la medida de nuestras necesidades. Esto también es algo, una idea que roza el árbol del gran bonete, el tercer tema que ya hemos oído cuando habla, dice, un Dios nuevo, mejor hecho y bajo nuestro pulgar, ¿no? A esto se refiere. Y ahora es el turno de la pequeña novia del Carioca. Más
del cielo. Te voy a robar esta canción de amor y de consuelo. Vi tu espalda, hay un lugar allí para mis huellas y un lunar nocturno. Serás más feliz vagabundeando, muy poco amable fui, nada nuevo vi en tus ojos. En el aire entre los dos brilla una copa rota, mala suerte mi palma dio. Después de vos, crucé los dedos, la barca pasó y el río quedó al fin quieto. Big Bang, una comedia de enredos. La pequeña novia del carioca, dice el indio, que es la confesión de una transgresión espantosa entre el amor y la amistad. Es una de esas canciones que muy claramente exhibe este deseo de mutar al que se refería el indio ya desde el test para el colono virtual, ¿no? Esta necesidad de cambiar y de repente encontrar esta especie de canciones que son como una especie de pequeña suite en sí misma, que tienen momentos dentro de la cual conviven momentos muy distintos y ritmos, intensidades muy distintas, que ya de esto ya algo había asomado en Luzbelito, pero acá muy claramente llega a su mejor expresión, ¿no? Con este tema que arranca como si fuese casi un tema de Morfín, una banda que sé que al indio le gustaba muchísimo, a la que vio 3 veces en vivo, y que de repente se transforma en una cosa completamente distinta, ¿no? En aquel momento estaba claro que el deseo pasaba por cambiar, por mutar, en consonancia con el test para el colono virtual, me contaba el indio. Si escuchás las maquetas de aquel entonces suenan todavía más actuales que el resultado final, porque no habían sido filtradas por el sonido de la banda. La materialización, es decir, como finalmente queda el tema, se va comiendo algunas cosas que inexorablemente quedan en el pasado. Pero bueno, un poco es de las canciones que en Último Bondi muy claramente expresan esta necesidad de patear más lejos las fronteras de lo posible y permitirse lo que claramente es una experimentación, ¿no? En el sentido de sin dejar de ser una canción, sin dejar de tener un contenido, una dimensión emotiva, es decir, con la que uno puede empatizar claramente,
expresa así el deseo de probar cosas que hasta entonces no se habían permitido como banda. Y el tema que sigue se llama Drogocop. Un estado de mente. El hecho de titular un tema Drogocop, obviamente, para empezar, es una joda, un juego de palabras, una referencia a Robocop, a la peli, sobre todo imagino la peli original, no me lo veo al indio prestando atención a ninguna de las secuelas, y obviamente del Robocop que estamos hablando es del original, no de estas remakes que ha habido en los últimos años, dirigidas por José Padilla, el director brasileño. Habla de un tipo que claramente está en la joda, dice el indio, ¿no? Esto de hablar de factor argento desaparecedor, esta tendencia genética tan nuestra que se resiste bravamente a apagarse, ¿no? Y esperemos no verla más de aquí en adelante, pero muy claramente sigue funcionando todavía en estos días, ¿no? Hay un verso que dice: su chumbo ya venía con la bronca. El indio dice que es una forma de decir que era un arma que muy claramente ya había usado más de una vez, ¿no? No era un arma que tenía en su cajita en la mesa de luz para alguna eventualidad, era algo que había usado intensivamente y que necesitaba su mantenimiento para seguir funcionando de la manera en la que la venía usando, ¿no?
hay más mensajes. Yo estoy con lío en internet en la computadora, así que estoy medio limitado al respecto. Carmen de Tandil dice: oh my god, qué linda, qué hermosa manera de empezar Big Bang. El amigo Mario Marchese nos bate la posta porque me dice: Marcelo querido, te aseguro que fue el 18, porque el 26, cuando nació mi hija, ya lo tenía y me acompañó para aguantar afuera 9 horas de trabajo de parto de mi señora, escuchando en un Walkman hasta que nació mi primera hija. Le daba vuelta al cassette. Abrazo grande, Mario Marchese. Mario, ya me sacaste de la duda, me queda claro que es el 18 y no el 28 como circuló hoy a la mañana, así que en todo caso formalmente estamos celebrando los 20 años y 10 días del último día Finisterre. Nahuel de Córdoba dice: obvio que estoy acá al pie del celu para escuchar los comentarios sobre cada uno de los temas. Un profe universitario nos dio una clase comparando El árbol del Gran Bonete con una canción de Discépolo y otra de Atahualpa Yupanqui. Fue tremendo lo que hizo ese viejo de 87 años. Hasta el día de hoy me repiquetean esas palabras de este profe que había sido amigo de Borges. Nahuel de Córdoba. Y acá Iván Aguilera, enganchado por un lado con lo que había hablado Santiago O'Donnell, dice: son 4 años de aportes para insumos y sueldos al Posadas lo que cuesta el puto G20, pero obviamente también está atento al tema de los redondos y de la música del indio. Me dice: pues si se pueden contactar con Martín Carrizo, un fuerte abrazo al genio de Iván Aguilera. Así que bueno, si Martín no está escuchando, obviamente le haremos llegar los merecidos saludos del amigo Iván. Y ahora es el turno de este tema con un título tan raro: Scaramanzia. Bien lejos
Bang. El perfume del napalm en la noche. El indio define a Scaramanzia como un tema tirando a místico. El nombre escaramancia es una suerte de disciplina, muy poco ortodoxa si se quiere, para ir despejando capas como con la cebolla, ¿no? O sea, mancia, como es una habilidad, si se quiere, y lo de escara tiene que ver con esas placas que se hacen en la piel a veces, que uno tiene que ir sacándose o que se le van descamando de alguna forma como capas de una cebolla también, ¿no? Hoy nos reíamos porque a la mañana estábamos leyendo justo este capítulo y él decía, hay una disciplina que se llama así, a no ser que me la haya inventado yo y terminé creyéndomela, y me dice, no, a ver, metete en Google y buscala, y digo, indio, si yo pongo escaramancia en Google, me van a aparecer 625.000 referencias al tema del disco, y con suerte en el medio de todo eso puede haber algo que diga, y efectivamente, o sea, de las primeras 20, 19 eran referencias al tema de Los Redondos, y había una, por suerte, en referencia a un diccionario que con escaramancia decía conjuro, hechizo, hechicería o algo por el estilo, así que no se lo había inventado el indio, ya existía también. Hay más mensajes que llegan. Negro Peón dice, qué programón la puta madre, y qué disco tan incomprendido y tan zarpado. Chica Fideos con Crema dice, ojalá que el indio esté escuchando y haya pensado, pero qué buena canción que es La pequeña novia del Carioca. ¿No querrá tenerla en cuenta para la próxima misa? Había otro de Jorge Lee, también amigo oyente consuetudinario, dice, La pequeña novia del Carioca es un temazo, una balada esquizo. Cuando salió escuchaba mucho en el auto y la daba a repetición. Yo conozco a alguien que en su auto también tiene repetición el último disco del indio, digo, cada vez que me subo pasan meses y el disco sigue estando ahí, no cambia nunca, ¿no? Gentili. Y ahora viene el tema de cierre, que se llama Esto es todo amigos, y que tiene varias peculiaridades. Una, la que es quizás más llamativa a primera oída, es que el hecho, en general todos los discos de Los Redondos, más allá de las profundidades y oscuridades que pudiesen atravesar durante su transcurso, siempre terminan en una nota mal que mal o esperanzadora o abiertamente épica, ¿no? No olvidemos que Luzbelito, por ejemplo, el disco anterior terminaba con Juguetes Perdidos. Ahora, en este caso, Último Bondi, este tema, Esto es todo amigos, es más bien enloquecedor tirando angustiante. El indio admite que es medio apocalíptico, que tiene algo de comparsa enloquecida, que en la cual de alguna manera ya estamos previendo el Momo Sampler que vendrá después. Pero lo que tiene también de estremecedor es que entre los ruidos que se escuchan hay hay ruidos de vidrios rotos, hay sirenas, y el indio dice, canciones heroicas para Marcha Van. Estamos hablando de varios años antes de Cromañón, pero digamos el paisaje sonoro que Los Redondos armaron como textura de este tema en particular, que además dice danza macabra del gueto de los pibes, estremece un poco verlo ahora en este contexto, ¿no? de algo que Los Redondos tiraron en ese entonces y que parece funcionar como una especie de anticipo de la tragedia que ocurriría muy pocos años después, ¿no? Escuchemos entonces Esto es todo amigos.
Y hasta aquí llegó el último bondi a Finisterre. Obviamente hay muchísimas cosas que podemos charlar, pero se nos acabó el programa. Obviamente, recién veía entre los mensajes que alcanzaba a leer en el teléfono, porque con la compu no puedo contar, había alguien que mencionaba, digo, que recordaba y se debía haber escuchado el disco y haber escuchado canciones, como nos ha pasado a tantos, muchas veces sin entender del todo qué era lo que estaba pasando o de qué era lo que estaba hablando el indio, pero aún así con la intuición de que eso que nos atraía tanto incluía un misterio al que valía la pena apegarse y conservar cerca de uno, sabiendo que en algún momento iba a echar luz, ¿no? De última, lo de hoy fue una excusa, cualquier excusa a mí me resulta buena para reescuchar esas canciones que tanto significan para todos nosotros, ¿no? Y acá mi compañera me acercaba una historia de un compañero de ella, de laburo. Digo, esas cosas que me imagino que cada uno de ustedes tiene una historia relativamente parecida, ¿no? Que en todo caso no explican el misterio, pero sí se acercan a iluminar por qué el misterio significa tanto para nosotros, ¿no? Este compañero de laburo de mi compañera está en pareja con una chica, con una mujer que se llama Daniela, que madre de sus niños, y hace no demasiado tiempo tuvo un problema de salud severo, por lo cual la internaron, y la medicación que le suministraban para tratar lo que le estaba pasando le hacía perder la memoria. Y cuenta el compañero de Daniela, que lo que hacía ella en esa circunstancia era cantar las canciones de Los Redondos, porque no quería olvidárselas. Bueno, eso, ya saben. Big Bang.